Especial, miércoles de ceniza e inicio de Cuaresma. Queridos cristovidentes, les habla el Padre Carlos A. Cubillos M. Salesiano, vicario parroquial en el Santuario El Niño Jesús del 20 de julio. Un gusto volver a encontrarme con ustedes para hacer unas reflexiones sobre la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Bien, Cuaresma quiere decir 40 días antes de la Pascua, la gran fiesta del cristianismo. 40 días antes de la resurrección de Jesús. Ahora bien, esta Cuaresma empieza con la bendición de la ceniza y la imposición de la ceniza. Pero hay que tener en cuenta que lo importante no es la ceniza. La ceniza es simplemente un signo de arrepentimiento. Eso fue lo que hicieron los ninivitas cuando Jonás fue y les predicó que por ser muy malos el Señor iba a permitir que les vinieran algunas desgracias. Y dice la Sagrada Escritura que del rey para abajo todos escucharon a Jonás, se arrepintieron de sus malas acciones, se echaron ceniza en la cabeza e hicieron ayuno como penitencia de sus pecados. Por eso, como les dije antes y repito, la ceniza no es lo importante. Lo importante es lo que significa el arrepentimiento, y por eso la Iglesia, que es madre y maestra, nos invita en este tiempo de Cuaresma a un poco más de oración, un poco más de penitencia y un poco más de obras de caridad con el prójimo, con los necesitados. ¿Qué quiere decir un poco más de oración? Que, por ejemplo, leamos más frecuentemente la Sagrada Escritura y que los viernes o también otros días hagamos especialmente el Santo Vía Crucis, recordando los pasos que dio Jesús antes de llegar al Calvario. Un poco más de oración, un poco más de penitencia. Y la Iglesia nos da unos ejemplos de penitencia. No es que haya que hacer eso, sino que son ejemplos de penitencia: el ayuno y la abstinencia. Ayuno, comer más poquito, pero lo que ahorramos no es para echarlo en la alcancía, sino para darlo a los pobres. Y la abstinencia, abstenerse de aquello que nos agrada tanto, por ejemplo la carne. A los costeños habría que decirles que se abstuvieran del pescado y más bien comieran carne. Entonces la abstinencia, pero puede ser que nos abstengamos de otras cosas que nos cuestan más, por ejemplo unas cervezas, unos tragos, unos cosméticos, algunas prácticas que nos agradan mucho, ver una telenovela, y podemos ofrecer todo esto por penitencia de nuestros pecados. Entonces, repito, un poco más de oración, un poco más de penitencia, y una de las maneras más hermosas de hacer penitencia es compartir nuestros bienes con los pobres. Y por eso en este tiempo de Cuaresma se hace una colecta que se llama comunicación cristiana de bienes. Comunicación no quiere decir tomar el celular a llamar a los pobres, sino que con nuestros bienes nos encontremos con los pobres, seamos generosos y compartamos todo lo que Dios nos ha dado con los pobres, los humildes y los más sencillos. Bien, como dije antes,
la cuaresma empieza con la ceniza. ¿Y por qué la ceniza? Pues estamos leyendo en estos días el libro del Génesis que cuenta la creación y dice que Dios crea al hombre bueno, pero lo creó también libre. Y el hombre usó mal de su libertad y se rebeló contra Dios. Entonces, al rebelarse contra Dios, quedó inclinado al mal, y por eso nuestra vida es una lucha entre el bien y el mal. Y eso lo muestra la Sagrada Escritura con dos hermanos, Caín y Abel. Caín se inclinaba más por el mal, Abel se inclinaba más por el bien. Y muchas veces triunfa el mal sobre el bien, y por eso presenta a Caín invitando a su hermano. Le tuvo envidia porque lo veía sereno, tranquilo, contento, como les pasa a tantos hombres y mujeres en esta vida, que sienten envidia del vecino, de la vecina, porque los ven serenos, tranquilos, trabajadores, alegres, simpáticos, no tienen enemistades, no viven hablando mal de los demás. Y entonces se les tiene envidia, como el drogadicto u otras personas que frecuentan los vicios tienen envidia de la persona limpia, de la persona serena, de la persona tranquila. Pues bien, eso le pasó a Caín, tuvo envidia de su hermano Abel, lo invitó lejos de papá y mamá, lejos de Adán y Eva, y lo mató, lo sacrificó. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, así como cuando pecó Adán y Eva, los buscó, los regañó, pero les hizo una gran promesa, una promesa de un Salvador, y le prometió que de la descendencia de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza al diablo. Pues bien, también cuando Caín mató a su hermano, Dios lo buscó, lo llamó, lo regañó, pero le dijo: le voy a poner una señal para que todo aquel que lo encuentre no lo mate. Pues, porque Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y con todas estas personas que nos hacen tanto mal, sobre todo la guerrilla, los destructores de los bienes de la naturaleza que nos sirven a todos, no es que Dios quiera que se abra la tierra y se los coma, sino todo lo contrario. Dios espera es que el pecador se convierta y viva, que vuelva a la casa del Padre. Dios busca la ovejita que se había perdido, Dios busca la monedita que se pierde, Dios recibe con los brazos abiertos al hijo que se alejó de la casa paterna, y dice: al reconocer su pecado me levantaré, iré a mi Padre y le pediré perdón. Entonces, como decíamos antes, nuestra vida es una inclinación al bien y al mal, y con frecuencia seguimos más bien el mal que el bien. Cuenta la Sagrada Escritura en la lectura de hoy que el mundo se llenó de pecado, que hasta se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Es una manera de decir que se fastidió porque el hombre sigue en general el camino del mal, así como hoy día lo vemos en nuestro país, en el mundo entero. El hombre sigue el camino del mal. Pues allá en aquellos tiempos había una ciudad que no era judía, que no esperaba un Salvador, pero sin embargo tenían la creencia en Dios, en el creador del cielo y de la tierra. Pero eran muy malos, y Dios, que es bueno, buscó a Jonás y le dijo: vaya y predíqueles que se conviertan, y si no, yo permito que les vengan muchas desgracias. Y Jonás fue y les predicó.
les predicó que tenían que dejar el camino del mal, volver al camino del bien. Y dice la Sagrada Escritura que del rey para abajo, todo el mundo escuchó a Jonás, buscó convertirse, arrepentirse de sus pecados y además hicieron ayuno, se vistieron de saco, se quitaron el vestido bonito, se pusieron un costal y hicieron ayuno y ya ni siquiera los animales les dieron de comer. Y dice la Biblia, a Dios le gustó el arrepentimiento, la penitencia que hicieron y no permitió que les viniera ningún mal. Jesús cuando vino, a los de su tiempo les echaba en cara, porque él predicaba lo mismo que Jonás en Nínive, y los ninivitas sí oyeron a Jonás, y en cambio los del tiempo de Jesús, todos esos encopetados, todos esos fariseos, escribas, saduceos y muchos otros, no le creyeron a Jesús, no siguieron sus enseñanzas. Y por eso Jesús les dice, un día estos se levantarán los ninivitas y los condenarán a ustedes, porque ellos sí escucharon a Jonás, y aquí en cambio hay uno que es más que Jonás, el Hijo de Dios. Lo mismo habló de la reina de Saba, que había venido a conocer la sabiduría de Salomón. Allí dice Jesús, aquí hay alguien que es más que la reina de Saba. Pues bien, entonces el signo de la ceniza lo traemos desde hace 4000 años, no lo inventaron ni los curas ni las monjas, sino aquellos ninivitas que como señal de penitencia se echaron ceniza en la cabeza para sentir fastidio de sus pecados. Entonces, como les decía al inicio, la ceniza es lo de menos, lo importante es arrepentirse de los pecados, mostrar que queremos cambiar. Eso es lo que nos exige la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. La Iglesia, como madre y maestra que es, presenta la vida de Jesús como en una telenovela. Tiene su comienzo, su punto máximo y su final. El comienzo empieza con el Adviento en preparación para la gran fiesta de la Navidad. Y durante el Adviento la Iglesia nos invita a la oración, a la penitencia, al ayuno, a hacer obras de misericordia y luego alegrarnos en la Navidad, porque dice la Biblia, hay un tiempo para llorar y otro tiempo para reír, un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Y entonces el tiempo de Adviento es un tiempo como para llorar los pecados en preparación a la gran fiesta de la Navidad. Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre para nuestra salvación. Luego, después de la Navidad, viene este tiempo el cual estamos viviendo, o vamos a comenzar con la ceniza, que se llama tiempo de Cuaresma, un tiempo, como dije antes, de oración, de penitencia y de la limosna, tiempo de llorar los pecados en preparación para la gran fiesta de la Pascua, celebrar la resurrección de Jesús. Así, la Iglesia presenta la vida de Jesús en el Adviento en preparación a la Navidad, en Cuaresma en preparación para la gran fiesta de los cristianos, la Pascua, o sea, el paso de la muerte a la vida, Jesús que resucita. Pero lo importante ahora no es la resurrección de Jesús, sino nuestra resurrección. Somos nosotros los llamados a resucitar con Jesús. Si Jesús resucitó, dice San Pablo, nosotros somos muy felices porque creemos en uno que resucitó, porque seríamos los más bobos creer en un muerto que no ha resucitado. ¿Y cómo resucitamos? Con Cristo,
arrepintiéndonos, haciendo una buena confesión, haciendo obras de misericordia, acordándonos de los pobres, de los humildes y de los sencillos. Vamos a comerciales y luego volvemos. Estás viendo especial miércoles de ceniza e inicio de Cuaresma. Miércoles de ceniza 2021. ¿Cómo se impondrá la ceniza en pandemia? Amados hermanos, imploremos a Dios nuestro Padre, se digne bendecir con la abundancia de su gracia esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. El sacerdote pronunciará la oración de bendición de las cenizas. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su conversión, escucha benignamente nuestras oraciones y por tu piedad, dígnate bendecir esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Y como sabemos que somos polvo y que al polvo hemos de volver, concédenos por medio de las prácticas cuaresmales el perdón de nuestros pecados y que podamos alcanzar la nueva vida a imagen de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tras asperjar las cenizas, el sacerdote se dirigirá con el agua bendita a los fieles. Dirá a una sola voz y para todos los presentes: conviértanse y crean en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Después, el sacerdote deberá limpiarse las manos y colocarse correctamente el cubrebocas. Enseguida, sin decir nada, impondrá la ceniza a quienes se acerquen respetando las medidas sanitarias. O bien se acercará a los fieles en sus lugares, tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno formando una cruz. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Conéctate con nuestra programación con la gran jornada de oración a San José, Padre amado. Transmisión en directo este viernes 19 de febrero, 6:30 de la mañana. Conéctate, participa y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Gracias por tu aporte, porque con él seguimos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue acompañándolos con una mayor y mejor cobertura nacional en los cableoperadores más representativos del país como Tigo, Movistar, Claro, DirecTV y ETV, y en más de 460 cableoperadores comunitarios y por suscripción que emiten nuestra señal a las comunidades. Gracias a los aportes de nuestros cristovidentes, la Fundación Cristovisión ha entregado equipos de alta tecnología, alimentando la señal de audio y video para llegar a cada uno de los hogares con una excelente calidad. Ahora, no solamente en Colombia emitimos de forma gratuita nuestra señal, también a más de 12 países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y a inicios de este año, Movistar está en Perú con más de 139,000 suscriptores que pueden ver y oír nuestro canal y hacer de Cristovisión el medio católico colombiano con más difusión en Latinoamérica para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús.
Preparémonos para andar el camino a la conversión y así llegar a la gran fiesta de Pascua. Un tiempo de arrepentimiento. Un tiempo para hacernos mejores personas. Un tiempo de oración y preparación que nos acerca a la presencia de Jesucristo. Estás viendo especial miércoles de ceniza e inicio de Cuaresma. Queridos cristovidentes, seguimos nuestra reflexión sobre la Cuaresma. La Cuaresma culmina con la Semana Santa o la Semana Mayor, que recuerda la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, donde se alegraron precisamente los humildes, los sencillos, los pobres, los grandes de Jerusalén, los sacerdotes, los fariseos, los políticos, los militares. Esos no se alegraron por la entrada de Jesús en Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús, aclamado por la multitud que gritaba: Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor, estaba compuesta por la gente sencilla, la clase media, los humildes, los sencillos y todos aquellos que esperaban un Salvador. Después del domingo de resurrección viene un triduo que se llama el triduo pascual, que empieza con la Eucaristía del Jueves Santo. Entonces el triduo pascual comienza jueves, viernes y sábado con la resurrección del Señor. Pero entonces hay un día muy hermoso, un día blanco, un día como silencioso, o un día lleno de música, que es el Jueves Santo. ¿Por qué? Porque en ese día Jesús convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. La institución de la Santísima Eucaristía, la institución del sacerdocio católico, haced esto en memoria mía, y el mandato de la caridad. Pues bien, Jesús se multiplicó para alimento de nuestras almas y se sigue multiplicando todos los días en los altares donde celebra la Santa Misa. Hizo una vez la multiplicación de los panes porque vio mucha gente que lo seguía por 3 días y sin haber comido, sintió lástima de despedirlos en ayunas y preguntó cuántos panes tienen. Andrés, que era hermano de Pedro, ese se había fijado que un muchacho ofrecía para la venta 5 panes y unos pececitos. ¿Por qué unos panes? Allí por aquellos alrededores se sembraba el trigo y además la gente pescaba en el lago. Pues una señora hizo sus panecitos y fritó unos pescados y llamó al chino de unos 12, 14 años, que era obediente, vivo, simpático, y le dijo: vaya mijo, a ver si levanta lo del gas. Y el muchachito, pues allá en esos gentíos ofrecía, pero nadie le compraba nada porque ellos estaban pendientes de la predicación de Jesús. Por eso Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen? Andrés dijo: pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantísima gente? Jesús le dijo a Andrés: denle el doble de lo que está pidiendo. Y el chino se fue feliz para su casa, porque si pedía 2,000, le habían dado 4,000 por los 5 panes y los 2 peces. Y Jesús, tomando los panes, los bendijo, los partió y los repartió entre la gente. Dice el Evangelio que comieron 4,000 hombres. Eso eran más o menos unos 10,000. ¿Por qué?
porque cada hombre iba con su mujer y cada mujer con sus 2 chinos. Eso había una cantidad muy grande de gente y sin embargo Jesús multiplicó los panes para toda aquella gente en 2 oportunidades y en ambas oportunidades hizo recoger las sobras. Esto nos enseña que Dios, que es bueno, y Jesús, su Hijo, se preocupan de las criaturas, de las plantas, de los animales y de la humanidad. Se preocupa del alimento. Si hay gente que muere de hambre es por culpa nuestra, porque nosotros tenemos para repartir y compartir. Otra cosa serán esos pobres de África que no tienen sino unos arenales donde el vecino no tiene nada que robarle. Por eso la vida de esta gente depende de unas cabritas y todos las ayudan a cuidar, porque allí sale la leche, la mantequilla, la cuajada, y cuando ya la cabrita se pone vieja, pues lloran, pero la matan y la preparan y todos participan de la carne del animalito. Pero en el mundo en general, en todas partes hay comida. Por eso si alguno muere de hambre es por bobo, porque todos tenemos para que aunque sea que nos roben, todos tenemos para compartir algo. Jesús quiso compartir el pan que multiplicó con todos para demostrar que Dios no hace milagros de la nada. Dios quiere que compartamos algo, que nosotros aportemos algo. Preguntó cuántos panes tienen. Y allí Andrés dijo 5 panes y 2 peces. Y el Señor nos multiplicó, nos enseña esto, que Dios no hace milagros de la nada. Él quiere que aportemos algo, llevemos algo. Si queremos ganarnos el chance hay que hacerlo. Si queremos ganarnos la lotería hay que comprarla. Si queremos un milagro de Jesús, aquí en el 20 del niño Jesús, lo primero, la fe. La fe. El Señor preguntaba, ¿usted cree que yo sí lo puedo hacer? Y el Señor dijo, claro, Señor. Y dijo, Señor, aumenta mi fe. Entonces, lo importante para un milagro es que nosotros tenemos que aportar algo. Por lo primero que todo, la fe. Y después, al recoger las sobras, nos enseña el Señor que no debemos perder nada de todos los bienes que el Señor nos da, que hay que compartirlos con los demás. Allí recogieron 12 canastos en una oportunidad y en la otra recogieron 7. ¿Quiénes eran los más felices? Los pescaditos del lago que miraban a ver a qué hora les iban a echar todos esos canastados de sobras al lago. Pues así también hay muchísima gente que mira en los restaurantes o en la puerta de los restaurantes, muchísima gente que mira en abastos o en los fructíferos y en tantos otros negocios, panaderías, etcétera, miran a ver en qué momento las sobras, que no son desechables, lo que les queda, lo que porque no se vendió ayer, se puede compartir con los pobres, con los humildes, con los sencillos. Mirar lo que tenemos en la nevera, que no se nos pase, sino compartirlo con los demás, que tenemos un closet lleno de vestidos, pero que ya no usamos, no porque están viejos, sino porque ya se pasaron de moda. Compartamos con los pobres, con los humildes, con los sencillos, porque hay gente que no sabe lo que es un vestido de paño. Hay mujeres que no saben lo que es una blusa de seda. Y luego debajo de la escalera tenemos muchos trastos viejos, pero que sirven a otros, asientos, ollas, colchones, camas. Compartamos todo lo que nos sobra con los pobres, con los humildes, con los sencillos. Eso es lo que quiere la Iglesia en esta oportunidad de la Cuaresma, con la comunicación cristiana de bienes. O sea, compartir lo nuestro con los pobres, con los humildes
Y con los sencillos, Jesús multiplicó el pan y se sigue multiplicando. Perdón. Jesús multiplicó el pan allí para todos los que lo seguían y hoy día se sigue multiplicando en las Eucaristías que celebramos los sacerdotes, y todos los días se reparte el pan como se reparte la llama de una vela y se llena un templo de las luces de una sola. Así también, compartiendo las sagradas hostias, Jesús se multiplica como alimento para las almas. Bien, eso es el Jueves Santo. El viernes recordamos a Jesús condenado a muerte y que sube hacia el Calvario con la cruz a cuestas. Hubo uno que pasaba y le pidieron el favor de ayudar a Jesús a llevar la cruz. ¿Y cuántas veces nos habrá pedido el Señor a nosotros que ayudemos a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a llevar sus deudas, a llevar su cruz, a llevar sus sufrimientos, sus enfermedades? En la curación del leproso hay dos caminos. El leproso seguía un camino y Jesús seguía otro y se encontraron. Y el leproso no le dijo: Señor, quiero que me sanes, Señor, quiero que me des la salud, sino todo lo contrario: Señor, si quieres, puedes curarme. Ojalá nosotros también seamos así como el leproso, no pidamos exigiendo, sino todo lo contrario. Pidámosle al Señor si Él quiere, si es su misericordia para con nosotros, nos suceda lo que queremos. Jesús llegó al Calvario con la cruz a cuestas, lo acostaron sobre la cruz y lo clavaron, y en la cruz se acordó de todos sus amigos y de sus enemigos. Sobre todo se acordó de aquellos que lo habían prendido en el huerto de los olivos, se acordó de los que lo habían azotado, coronado de espinas y escupido, y por eso una vez en lo alto de la cruz les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ojalá también nosotros digamos lo mismo de los atentados en los oleoductos, de los narcotraficantes que hacen tanto mal, de los secuestradores que hacen tanto mal. Digamos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tengamos la confianza de que Jesús es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Salvador, y que está para salvarnos. Y imitemos al ladrón aquel que, dándose cuenta de sus pecados y estando al lado de un inocente, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente se robaba las cosas en este mundo, sino que a última hora se robó el paraíso. Y bien, tenía al lado a la madre, a la mujer que lo había traído a este mundo. Y mirando a Juan, le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Y por eso la Santísima Virgen es nuestra madre, porque nos la dejó nuestro hermano Jesús pendiente en la cruz. Y ya para terminar, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió como humano, no como Dios. Se sintió como humano viendo a sus hermanos, viendo a todos los que lo rodeaban, que lo habían abandonado, y él creyó que también el Padre Dios lo había abandonado, pero todo lo contrario, el Padre lo sostenía hasta la hora de la muerte. Y dijo: tengo sed, sed de la humanidad, sed de los pecadores, tengo sed de los que no se arrepienten, tengo sed de aquellos que yo quise salvar. Finalmente dijo, después de repasar toda su vida, la obra que le había encomendado el Padre Dios, repasar que había anunciado el reino de los cielos, nos había dejado a su madre, había derramado toda su sangre, dijo,
todo lo he cumplido, todo está consumado. Y finalmente se acordó como a los 12 años en el templo con los doctores, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo mismo que había dicho a los 12 años en el templo. No saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Su primera palabra fue Padre y su última palabra fue Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró para luego resucitar de entre los muertos y darnos ejemplo a todos nosotros de que un día de estos también nosotros vamos a resucitar con Él. Ahora Él ya resucitó, somos nosotros los que tenemos que resucitar. Los invito pues al arrepentimiento de sus pecados con el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, bendecidnos con amor. No se les olvide una oración por el Padre Carlos aquí, que trabajo en el 20 de julio. Los bendigo y los bendiga el Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Semana Santa y sobre todo felices Pascuas de Resurrección. Especial Miércoles de Ceniza e inicio de Cuaresma.